Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y C-Executives. ¿Sabes que el 90% de los ciberataques comienzan con algo tan cotidiano como un correo electrónico? Un simple clic, una distracción mínima y tu empresa, sí, la tuya, podría quedar completamente paralizada. Piénsalo, operaciones detenidas, datos confidenciales expuestos y lo peor, la confianza de tus clientes hecha añicos. Hoy, en Directivos Seguros, vamos a hablar del phishing. Y presta atención especialmente si eres una pyme, porque te van a sorprender las razones por las que puedes ser un objetivo de gran interés para los ciberdelincuentes. Soy David Pascual, director de C-Executive, y como siempre me acompaña Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. Fernando, ¿listo para revelar lo que muchos desconocen y en muchas ocasiones subestiman? Por supuesto, David. Es un placer estar aquí de nuevo y más aún para hablar de algo tan crucial como el phishing, una de las amenazas más subestimadas y peligrosas en el entorno digital. Fernando, para empezar vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué es exactamente el phishing? El phishing es una técnica de ingeniería social y este término merece una pausa para entenderlo bien. La ingeniería social no tiene nada que ver con la tecnología como tal. Es el arte de manipular a las personas para que tomen decisiones que normalmente no tomarían. En el caso del phishing, los atacantes buscan engañar a alguien para que les entregue voluntariamente información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o accesos críticos a sistemas internos. Entonces el ataque no comienza con máquinas, ¿no? Sino con personas. O sea, esto va dirigido a las personas. Exacto. Y eso es lo que hace tan peligroso. Para que te hagas una idea, un ataque de phishing puede empezar con algo tan sencillo como un correo electrónico. Por ejemplo, un atacante podría enviarte un mensaje que parece venir de tu banco diciendo: hemos detectado una actividad sospechosa en tu cuenta. Haz clic aquí para verificar tus datos. Si haces clic, el enlace te lleva a una página que parece idéntica a la de tu banco. Tú introduces tus datos y en ese momento el atacante tiene acceso directo. Esto suena increíblemente simple, pero por lo que veo, por las noticias, por lo que se comenta, sigue siendo muy efectivo. ¿Por qué esta técnica sigue funcionando después de tantos años? Cuando se habla tanto de esto, ¿no? Y todos deberíamos de saber que no hay que hacer clic en un enlace que no esté 100% comprobado. Hay dos razones principales: nuestra naturaleza humana y la evolución de las técnicas del phishing. Primero, hablemos de la parte humana. Los ciberdelincuentes son maestros en jugar con nuestras emociones, utilizando la urgencia. Responde ahora o perderás acceso a tu cuenta. El miedo. Hemos detectado un problema con tu tarjeta de crédito. A ti, imagínate, ¿no? La curiosidad. ¿Quieres saber quién está hablando de ti? Haz clic aquí. O la rutina, como cuando recibimos algo que parece un correo de nuestro jefe o proveedor habitual y no lo cuestionamos porque estamos acostumbrados a recibir este tipo de mensajes. Entonces, Fernando, los atacantes no solo se dirigen a nuestras cabezas, sino a nuestros reflejos automáticos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. La segunda razón es que los atacantes han evolucionado muchísimo. Hace 15 años era fácil detectar un correo de phishing. Si os acordáis, venía lleno de errores ortográficos y parecía sospechoso desde el primer vistazo. Hoy en día los mensajes son sofisticados, personalizados y visualmente idénticos a los correos reales. Sí, antes yo recuerdo esos emails que se veía que era una traducción mala con el Google Translate, y además en aquellos tiempos que no traducía tan bien, ¿no? Pero sin embargo, ahora como dices, son sofisticados y sobre todo personalizados. Pero ¿cómo se consigue personalizar este tipo de emails para que nos lo traguemos, por decirlo así? Bueno, los atacantes son profesionales cada vez más, ¿no? Investigan a sus objetivos. Pueden obtener información básica de las redes sociales, sitios de web de empresa o incluso de filtraciones de datos anteriores. Por ejemplo, si saben que eres directivo en una empresa, podrían enviarte un correo que parece venir del CEO o de recursos humanos, pidiéndote que revises un documento importante. Ese nivel de personalización se llama spear phishing o phishing dirigido y es mucho más peligroso porque está diseñado específicamente para que confíes en él. Esto que comentas es muy interesante porque a veces pensamos en las redes sociales personales de que nos pueden investigar un poquito por ahí y acceder a lo que sea.
Pero como empresa es lo mismo, los perfiles directivos que tenemos en LinkedIn, nuestra página de empresa, como las empresas también estamos muy expuestas y compartimos mucha información relevante que puede ser utilizada. Por eso el phishing es tan peligroso. Vamos a hablar un poco más precisamente de esto, del impacto en las empresas. Porque en las empresas no solo están los directivos, en las empresas hay empleados y hay empresas con mucho volumen de empleados que tienen acceso al correo electrónico. ¿Qué pasa cuando un empleado cae en una trampa de este tipo? Las consecuencias pueden ser devastadoras. Te lo pongo en 3 niveles, David. Pérdida de datos confidenciales. Si un empleado entrega credenciales de acceso, los atacantes pueden entrar en los sistemas internos y robar información valiosa como datos financieros, propiedad intelectual o datos de clientes. Por otra parte, ataques secundarios. Los atacantes pueden usar la información robada para lanzar ataques más grandes, como ransomware, donde cifran tus archivos y exigen un rescate para liberarlos. Un auténtico dolor de cabeza. Sí, yo sufrí una de estas. Eran archivos que no tenían interés alguno, que no eran sensibles. Y fíjate, fue en Google Drive. O sea, accedieron a Google Drive, cifraron todos los archivos y nos pidieron dinero para recuperarlos. Como digo, eran unos archivos que no tenían ningún valor ni eran sensibles de ningún tipo y no se les pagó. Pero no me quiero ni imaginar si esos archivos hubiesen sido sensibles la que se podía haber liado. Sí, ahí es la insistencia de muchos de nuestros asesores informáticos, que es copia de seguridad. Y yo añado interna y externa, porque claro, estamos hablando de phishing, pero como se te puede refuego a la empresa y tengas la copia de seguridad interna en la propia empresa, no vamos a hacer nada. Y ese tercer nivel, Fernando, que comentabas, ¿cuál sería? El daño reputacional y financiero, para mí es muy importante. Cuando tus clientes descubren que sus datos fueron comprometidos por un ataque de phishing, la confianza se quiebra. Esto puede resultar en la pérdida de clientes y costosas sanciones legales, especialmente si manejamos datos protegidos por regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos. Que todos estamos expuestos a este reglamento. Ahora que nos hemos puesto en contexto y vemos que esto realmente es algo mucho más complejo y mucho más delicado de lo que podemos pensar, vamos a pensar en nuestros oyentes. ¿Cómo podemos detectar un correo de phishing antes de caer en la trampa? Porque yo creo que esa es la clave, detectarlo, porque si no lo detectas... Sí, yo creo que todos debemos de actuar con mucha prudencia. No diré con miedo, pero sí con mucha prudencia. Lo primero serían errores en la dirección del remitente. Un correo que parece venir de tu banco podría tener una dirección como atención.cliente@segurobancox.com en lugar de banco.com. Este pequeño cambio es una alerta. Algo falla, algo no es convencional, ¿no? La segunda, la urgencia extrema. Si el mensaje te presiona para actuar rápido, cuestiona su autenticidad. Las empresas legítimas rara vez utilizan este tono. Y tercero, enlaces sospechosos. Antes de hacer clic, pasa el cursor sobre el enlace para ver a dónde te lleva. Si esa URL no coincide con el sitio oficial, no lo abras. Esto fíjate que es algo muy básico, ¿no? En un ordenador de escritorio, si tú pones el cursor con el ratón encima del enlace, abajo en el navegador te va a decir la URL. Y si fuese un dispositivo móvil, ponemos el dedo encima del enlace y ahí también nos va a decir la URL final para que no nos puedan engañar. Algo básico, pero que realmente muy pocas veces hacemos, ¿eh, Fernando? Sí, en efecto. Si te parece, voy a añadir el cuarto punto que creo que es importante, que es el de errores ortográficos o de diseño, ¿no? Que aunque los atacantes son cada vez más cuidadosos, muchos correos aún tienen pequeños errores que los delatan. Y por último, archivos adjuntos inesperados. Si no esperabas un archivo, especialmente en formato zip o exe, no lo abras. Ojo, que aunque en apariencia sea un PDF, realmente puede ser un ejecutable. Y ahí tienes otra vez el problema. Muchos de nuestros oyentes ya estarán pensando en revisar con más cuidado, ¿no?, las bandejas de entrada para no llevarse un susto por no llevar a cabo, ¿no?, estos consejos que nos has dado, Fernando. Y eso es la idea, David. El phishing no es una cuestión técnica, es una batalla de conciencia. Con el conocimiento adecuado podemos reducir enormemente el riesgo. Por eso la importancia de educar a los equipos y adoptar medidas preventivas. En las empresas hay muchas personas, los atacantes tienen acceso a un montón de servicios online, sobre todo del correo electrónico, y cuando hay muchas personas trabajando puede ser fácil que en un descuido alguno haga clic en un enlace que no debería de haber hecho. Así es, David.
La educación en seguridad y la preparación son nuestras mejores armas contra este tipo de ataques. Y como mencionaremos más adelante, herramientas como los seguros de ciberseguridad pueden ser el respaldo final para proteger a la empresa si algo llega a fallar. Para quienes nos escuchan y quizás no dimensionen el impacto del phishing, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de un ataque que hayas visto en acción? A ti por tu trabajo te ha tocado conocer muchos casos. Por supuesto, hace unos meses trabajé con una empresa mediana del sector de servicios que vivió una experiencia que lamentablemente se está volviendo muy común. Todo empezó con un correo electrónico que parecía venir de uno de los principales proveedores. El mensaje decía algo como: hemos cambiado nuestros datos bancarios. Por favor, asegúrate de actualizar la información para que los próximos pagos sean procesados correctamente. Claro, el correo incluía el logotipo oficial del proveedor, el tono era profesional y hasta mencionaba detalles reales de la relación comercial entre ambas empresas. Parecía legítimo, lo vieras por donde lo vieras. Quien recibió ese email no pensó en cuestionar si esto podía ser phishing. Exacto. El empleado encargado de las transferencias bancarias estaba ocupado, como suele pasar en el día a día. Revisó rápidamente el correo, asumió que era genuino y actualizó los datos. En cuestión de horas, miles de euros terminaron en una cuenta bancaria fraudulenta y la empresa nunca volvió a ver ese dinero. Bueno, Fernando, esto es un poco lo que has comentado un poquito antes, puesto en un caso práctico, ¿no? Así es, David, un ejemplo clásico de suplantación de identidad, o lo que llamamos spear phishing. Los atacantes no envían correos genéricos, investigan cuidadosamente a su objetivo antes de lanzar el ataque. En este caso, sabían quién era el proveedor de confianza, quién estaba encargado de las finanzas y cuál era el proceso habitual para los pagos. Wow, a tener en cuenta, ¿eh? Oye, ¿tienes algún otro ejemplo que ayude a entender la variedad de formas en que puede manifestarse el phishing? Vamos con otro, David. Uno de los casos más llamativos que recuerdo ocurrió en una empresa de tecnología. Aquí el atacante no se hizo pasar por un proveedor, sino por el propio CEO. El correo parecía venir del correo oficial del CEO, aunque si mirabas con atención la dirección tenía un pequeño error, como una letra cambiada. El mensaje estaba dirigido al director financiero y decía algo como: estoy en una reunión importante con un cliente estratégico y necesito que hagas una transferencia urgente de tal cantidad para cerrar el trato. Envíame el comprobante lo antes posible. Aquí entiendo que el tono de urgencia era el gancho, ¿no? La clave, ¿no? Para que la trampa funcionara. En efecto, el director financiero, confiado en que venía del CEO, no lo cuestionó. Realiza la transferencia inmediatamente, enviando varios miles de euros a una cuenta, no voy a entrar en detalles, y de esa cuenta a otra que acabó en una cuenta en el extranjero donde desaparece el rastro. Cuando quiso confirmar con el CEO, ya era demasiado tarde. Imagino que este director financiero se daría de cabezazos contra la pared, porque, vamos, algo tan básico, ¿no? Y haber perdido dinero de una forma tan tonta, ¿no? Por decirlo así de alguna forma, ¿no? Correcto, David. Este tipo de ataque también es conocido como Business Email Compromise o compromiso del correo corporativo. Es uno de los métodos más lucrativos para los ciberdelincuentes porque aprovecha las jerarquías y dinámicas de confianza dentro de las empresas. Hemos hablado del impacto del phishing en general, ¿no? Pero algo que me intriga, Fernando, es porque las pymes parecen ser un blanco tan recurrente para este tipo de ataques. Quiero decir, bueno, evidentemente va a ser mucho más difícil entrar en una gran corporación, pero el pastel también será más grande, ¿no? Y también hay más personas por las que poder acceder. ¿Qué hace que las pymes sean tan atractivas para los ciberdelincuentes? Y cuando me refiero a las pymes, lo digo también en el sentido porque las pymes son pequeñas y medianas. Vámonos incluso a las pequeñas, ¿no? Que puede ser una pequeñita empresa con una facturación muy pequeñita, que económicamente no merece la pena el esfuerzo. Esta es una de las preguntas clave en el panorama de la ciberseguridad actual. Te diría que hay 3 razones principales por las que las pymes están tan expuestas. Vamos con la primera. Falta de inversión en ciberseguridad. La pequeña empresa, mediana empresa, por lo general, no tienen los mismos presupuestos que las grandes empresas para invertir en herramientas avanzadas de ciberseguridad o en equipos dedicados exclusivamente a proteger sus sistemas. Esto significa que suelen depender de configuraciones básicas, antivirus estándar o firewall simples, y que no siempre son suficientes para detener ataques sofisticados. Evidentemente, una pyme que no tiene tanta inversión va a ser mucho más fácil de tirarle la puerta abajo, ¿no? Sería como, tengo una llave normal en mi puerta y tengo una puerta blindada, ¿no? Pues evidentemente muchas pymes lo que tienen es una puertecita de madera y a veces hueca. Más razones por las que la pyme
es un buen pastel. La falta de formación. En muchas pymes, los empleados no reciben la formación necesaria para identificar correos sospechosos o evitar caer en trampas de phishing. Piénsalo, ¿cuántas veces un trabajador en una empresa pequeña tiene que hacer malabares entre varias tareas? Esa multitarea aumenta el riesgo de que pasen por alto señales clave de un ataque. Y si a esto sumamos que muchos ataques de phishing juegan con el tiempo, como mensajes que dicen actúa rápido, es muy fácil que alguien actúe sin verificar los detalles. Bueno, Fernando, está claro que las pymes son más vulnerables por los motivos que has comentado. Pero lo que me ha llamado mucho la atención es lo que comentabas en la conversación previa que hemos tenido al programa. Y ya lo he adelantado al inicio, ¿no? Lo que realmente buscan los atacantes en estas empresas. Para mí esto es lo que me ha hecho un clic, ¿no? Porque a veces se piensa que, bueno, pues yo no soy interesante, yo no tengo dinero, pero igual tienes otras cosas. Pues sí, David. Y aquí entra el tercer punto. Para mí, el más importante. Los ciberdelincuentes buscan conexiones con grandes empresas. Las pymes no solo manejan información valiosa como datos financieros o de clientes, también suelen tener relaciones comerciales con empresas más grandes. Esto las convierte en una especie de puerta trasera para los atacantes. Te doy un ejemplo concreto, David. Supongamos que una pyme es un proveedor de servicios de limpieza de una multinacional. Si los atacantes consiguen acceso al correo de la pyme, podrían usar esa conexión para enviar correos dirigidos a empleados de la multinacional. Como el remitente parece legítimo, las probabilidades de que alguien caiga en la trampa aumentan exponencialmente. Así que si quizás pensamos que no somos un objetivo interesante porque no manejamos datos críticos o nuestra cuenta bancaria no es precisamente demasiado atractiva, en realidad lo que podemos ser es un eslabón débil en una cadena mucho más grande. Y ojo que esto es muy fácil, ¿no? Esto viene con lo que has comentado antes, ¿no? ¿Cómo puedes saber si una pequeña pyme está trabajando para una gran multinacional? Pues a veces en LinkedIn, que lo contamos todo, llega una empresa y dice, hemos acabado este trabajo para la multinacional tal. Contamos todas esas cosas como empresa y los ciberdelincuentes pueden decir, ostras, una pequeñita empresa, poco volumen de negocio, probablemente muy pocas medidas de seguridad y trabaja para A, B y C. Y estos son muy interesantes. Ahí es la clave, ¿no? Ahí es donde he visto realmente que por más que pensemos, porque la verdad que cuando hablas de este tema, Fernando, imagino que te pasará a ti, sobre todo con pequeñas y medianas empresas, se ve como algo, "Buah, a mí para qué me van a atacar", pero ostras, que según qué clientes tengas, ese es tu valor. Y ojo, que las consecuencias pueden ser catastróficas. Exactamente, David. Y no hay como un cierto nivel de complacencia, lo que hemos comentado, ¿no? En esto de a mí no me va a pasar. Totalmente. Muchas pymes tienen la percepción errónea de que los atacantes solo se enfocan en las grandes corporaciones. Pero la realidad es que los atacantes saben que las pequeñas empresas suelen ser más fáciles de vulnerar y además menos propensas a denunciar los ataques por miedo al daño reputacional. Te doy un dato interesante. Más del 60% de las pymes que sufren un ciberataque cierran en los 6 meses siguientes. Esto se debe a que no solo pierden dinero, sino que también se enfrentan a problemas legales, pierden la confianza de sus clientes, dejan de facturar y en algunos casos no pueden operar mientras solucionan el problema. Nos has ayudado a identificar el problema y a entender el impacto del phishing, ¿no? Pero vamos a hablar de soluciones. ¿Qué podemos hacer las empresas, ya seamos grandes o pequeñas, para protegernos de este tipo de ataques? Lo más importante es comprender que prevenir el phishing es como construir una muralla sólida y que requiere un enfoque mixto. Déjame desglosar los pasos esenciales para una estrategia eficaz. Lo primero y más crucial es educar a los empleados, al equipo. Son la primera línea de defensa contra el phishing. Si un correo sospechoso llega a sus manos, deben saber cómo identificarlo y qué hacer. Las empresas deben crear una cultura en la que los empleados sientan confianza para reportar correos sospechosos sin temor a equivocarse. Otro paso esencial es implementar la autenticación de dos factores, llamada 2FA. Esto añade una capa extra de seguridad. ¿Cómo funciona esto exactamente? Es simple. Además de tu contraseña, necesitas un segundo factor para acceder a tu cuenta. Este factor puede ser un código enviado a tu móvil, una aplicación de autenticación o incluso un dispositivo físico.
Entonces, incluso si alguien ha robado nuestra contraseña o tiene nuestra contraseña, no puede acceder a ese correo electrónico, a una aplicación o a un dispositivo sin ese segundo factor. Correcto. Es una barrera que complica enormemente el trabajo de los atacantes. De hecho, muchas estadísticas muestran que implementar 2FA reduce drásticamente el riesgo de accesos no autorizados. Haciendo referencia de nuevo a la conversación que hemos tenido antes del programa, me comentabas que es importante hacer simulaciones regulares, como enviar correos simulados de phishing, ¿no?, a empleados, a personas de la empresa. ¿Esto cómo se puede hacer y para qué sirve? Las simulaciones permiten evaluar qué tan preparados están los empleados, sin poner en riesgo la seguridad real de la empresa. Es decir, les hemos formado, vamos a examinarles, ¿no?, sin que ellos lo sepan. Luego, evidentemente, cumpliendo con toda la normativa, que cuando hablo con algún hacker que nos ayuda en esos temas, en la propia empresa, prevenimos todo eso para que no haya ningún problema en un entorno totalmente seguro. Por ejemplo, pueden enviar un correo simulado con características comunes de phishing y luego analizar quiénes hacen clic en el enlace o comparten información sensible. No se trata de señalar culpables, sino de aprender. Si alguien cae, es una oportunidad para reforzar la formación. También puedes usar los resultados para identificar patrones. Los empleados de cierto departamento necesitan, por ejemplo, más entrenamiento. Algo que nunca debe pasarse por alto, que es mantener todo el software actualizado. Esto incluye sistemas operativos, aplicaciones, navegadores y, por supuesto, las herramientas de ciberseguridad. ¿Y por qué es tan importante esto, Fernando? Bueno, porque los atacantes suelen aprovechar vulnerabilidades conocidas, esas que los desarrolladores ya han identificado y arreglado mediante actualizaciones. Si no mantienes tu software al día, básicamente les estás dejando una puerta trasera abierta de par en par. Bueno, Fernando, entonces, con todas estas medidas que has comentado, ¿dirías que una empresa está 100% protegida del phishing si aplica todo esto? Ojalá pudiera decir eso, David, pero en ciberseguridad no existe el riesgo cero. Por eso, además de implementar todas esas medidas, es fundamental contar con un seguro de ciberseguridad. Pues, al igual que tienes tu seguro multirriesgo de pyme o de comercio, ¿no?, que te protege de los daños de incendio y daños por agua, pues tendrás que complementar con un nuevo sistema de robo que es el phishing, entre otros. ¿Y cómo ayuda un seguro en estos casos? Mira, un seguro de ciberseguridad, también conocido como ciberseguro, tiene varias ventajas. Primero, cobertura financiera. Si un ataque resulta en pérdidas económicas, el seguro nos va a ayudar a cubrir esos costes, como pagos fraudulentos o recuperación de datos. Muchas pólizas incluyen acceso a expertos en ciberseguridad que nos van a ayudar a contener el ataque, a mitigar los daños y a restablecer la normalidad. Si los datos de tus clientes, de nuestros clientes, se ven comprometidos, podríamos enfrentarnos a una demanda o sanciones legales. Y un seguro puede cubrir esos gastos. Y la tranquilidad, David. Saber que tienes ese respaldo te permite concentrarte en otras áreas de tu negocio, sin el constante temor a un ataque devastador. Bueno, así en cualquier caso, aunque está claro que no podemos garantizar la seguridad 100%, un seguro, por lo que has comentado, puede marcar la diferencia entre recuperarnos rápido ante un siniestro de este tipo o quedarnos completamente paralizados. Y a los directivos que nos escuchan les digo, en ciberseguridad, la prevención y la preparación lo son todo. Un ataque no es una posibilidad remota, es algo que ocurrirá tarde o temprano. Bueno, pues esperemos que sea más tarde que temprano, Fernando. Muchas gracias por esta conversación tan esclarecedora que seguro que nos ha abierto un poquito más los ojos a lo que tiene que ver con el phishing y la ciberseguridad. Gracias a ti, David. Y hasta aquí este episodio. Recuerda, la seguridad no es un lujo, es una necesidad estratégica. Esperamos que todos estos consejos te ayuden a estar más consciente de los riesgos y las soluciones a tu disposición para estar protegido y seguro. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.